Mi esposa murió confesando que nuestros hijos no eran míos. Y su última voluntad fue que los cuidara igual, no sé qué hacer. Siempre pensé que lo más doloroso sería perder a mi esposa. Jamás imaginé que su muerte sería solo el inicio de la pesadilla. Nos conocimos cuando éramos estudiantes. Yo tenía 25, ella 23. Tenía esa mezcla rara de dulzura y fuego que hace que un hombre se sienta afortunado y aterrado al mismo tiempo. Me enamoré de su risa, de su caos, de la manera en que hablaba de los niños como si ya los amara antes de conocerlos. Nos casamos jóvenes. Rápido. Sin grandes bodas, pero con promesas sinceras. Tuvimos a nuestra hija a los 2 años de casados, y al pequeño 3 años después. Siempre pensé que ellos eran la culminación de todo lo bueno que habíamos construido, hasta ese maldito día, sábado por la mañana. Ella salió a hacer unas compras. Nada extraordinario. Me quedé con los niños viendo dibujos animados. Me acuerdo de que mi hija insistía en que le hiciera panqueques con carita feliz, y el pequeño solo quería jugar con su cucharita. Todo parecía tan normal, hasta que sonó el teléfono. Era el hospital. Mi esposa había tenido un accidente de tráfico. Grave. Me dijeron que debía ir cuanto antes. No entraron en detalles. Solo escuché urgente y traumatismo. Llegué al hospital temblando. Tenía los brazos entumecidos por sostener el volante tan fuerte. Me recibió una enfermera, me guió por pasillos fríos hasta la UCI. Mis suegros ya estaban allí, sentados, en silencio. Mi suegra con las manos unidas como si rezara. Mi suegro, con los ojos rojos pero sin lágrimas. Entré a la sala. Mi esposa estaba conectada a un respirador, pálida, apenas consciente. Pero cuando me vio, levantó levemente la mano. Me acerqué, le tomé los dedos. Estaban fríos. Mi amor, estoy aquí, le dije. Ella trató de sonreír. O eso quise creer, y entonces, sin aviso, me soltó la bomba. Te tengo que decir algo, tosió. Se le escapó sangre del costado de la boca. No. No son tuyos. Los niños. No. No lo son. Pensé que estaba delirando. ¿Qué estás diciendo? No pude decirte antes. Me equivoqué, por favor, cuídalos, no tienen la culpa. Mis suegros entraron justo en ese momento. Mi suegra se acercó rápido, interrumpiendo, murmurando tranquila, tranquila, no hables más. La miró a ella, luego a mí, con un gesto duro, como de advertencia. No la tomes en serio, está bajo mucho dolor. No sabe lo que dice, me dijo en voz baja, pero sí sabía. Lo sabía perfectamente. En sus ojos no había confusión. Había verdad. Desesperación. Miedo. Esa fue la última vez que hablé con ella. Murió a la mañana siguiente. Silenciosamente. Sin dramatismos. Se fue como quien apaga una vela. Yo me quedé en la sala de espera con la cabeza llena de voces. Todo el mundo me abrazaba como si fuera un viudo normal. Me decían que debía ser fuerte por mis hijos. Que ella habría querido eso. Y yo, mientras sostenía a esos niños, mientras los veía dormir en mis brazos durante el velorio, solo podía pensar una cosa. ¿Y si no son míos? ¿Y si toda esta vida que construí es una mentira? No lloré en el entierro. No grité. No me rompí en público. Pero por dentro, algo se desgarró sin vuelta atrás. Ahí fue cuando empezó todo. Los días posteriores a su muerte transcurrieron como si alguien más los viviera por mí. Me levantaba, preparaba el desayuno, llevaba a los niños a la guardería y al jardín. Contestaba los mensajes de lo siento mucho con emojis tristes. Nadie sabía lo que había dicho ella antes de morir. Nadie, excepto yo y sus padres. Pero dentro de mí, algo se había encendido. Una duda. Un fuego helado que me iba comiendo por dentro. Al principio, me decía a mí mismo que eran delirios de una mujer moribunda. Que no podía haber dicho eso con claridad. Que eran las drogas, el miedo, el desorden emocional. Pero las imágenes de su rostro, tan lúcido, tan arrepentido, no me dejaban en paz. No era un delirio. Fue una confesión, y entonces empecé a recordar, una fecha que no cuadraba. Una vez que estuvo de viaje con amigas y volvió con un silencio raro. Las veces que evitaba hablar del parecido de los niños conmigo. Su incomodidad cada vez que alguien decía que nuestra hija tenía los ojos de su papá, y ella cambiaba de tema. Los recuerdos que antes pasaban desapercibidos ahora eran piezas de un rompecabezas macabro. Así que lo hice, sin consultar a nadie, sin decir una sola palabra, recogí los cepillos de dientes, un chupón del pequeño y unas toallitas usadas. Llevé todo a un laboratorio privado. Pedí las pruebas de ADN. Me dijeron que tomaría entre 1 semana y 10 días. Esos días fueron una tortura silenciosa. Por fuera, yo era el padre viudo ejemplar. Jugaba con ellos, les preparaba comida, fingía sonrisas. Por dentro, cada risa de ellos se sentía como una puñalada. Me preguntaba si su risa también era mentira. Si sus "te amo, papá" eran solo ecos de una historia que nunca fue mía. La noche antes de recibir los resultados, soñé que mi esposa estaba viva. Me miraba desde el pasillo, con los ojos rojos, y me decía, perdóname. Yo intentaba acercarme, pero los niños me agarraban de las piernas y me impedían avanzar. Gritaban.
Lloraban. Me pedían que no me fuera. Desperté empapado en sudor. Fui a buscar el sobre al laboratorio a la mañana siguiente. No quise que me lo enviaran por correo. No quería que nadie más lo viera. Lo llevé en el asiento del copiloto durante 20 minutos, sin abrirlo. Estacioné en un parque. Lo abrí. Primero leí el encabezado. Después, el resumen técnico. Ambos resultados, negativo. No existe vínculo biológico. No lloré. No grité. No hice nada. Solo me quedé ahí, con el papel en la mano, viendo como una familia entera se derrumbaba en una hoja tamaño carta. Regresé a casa en silencio. Me senté en la cocina. Vi a los niños dibujando en el suelo, ajenos a todo. Mi hija me mostró su dibujo. Papá, soy yo contigo y mamá en el cielo. Me sonrió, le sonreí de vuelta. Pero por dentro, algo se rompió definitivamente. Llamé a mis suegros esa misma noche. Les pedí que vinieran. Me senté frente a ellos, con el sobre en la mano. Hice las pruebas, dije. No son míos, no se inmutaron. No era necesario hacer eso, dijo mi suegra con un suspiro, como si yo hubiera traicionado la memoria de su hija. Tú la amabas, agregó mi suegro. Ellos te aman. Eso es lo único que importa. No. No es lo único que importa, respondí. Y les mostré el papel. Mi suegra lo miró apenas, luego me devolvió la hoja con desdén. Esto no cambia nada. Tienes que ser un hombre. No puedes abandonarlos. Ahí supe que ellos lo sabían. Tal vez no desde el principio, pero lo supieron. Y me dejaron vivir con la mentira. Esa noche, me senté solo en la habitación. La cama aún olía a ella. Pero ya no había amor. Solo una herida abierta. Ya no podía seguir igual. El dolor ya no era confusión. Era certeza. Silenciosa, áspera, como una astilla clavada en el alma que no se puede sacar. Me sentía estafado. No por el amor que di, sino por la historia que me vendieron como verdadera. Caminaba por la casa y cada objeto me hablaba con una voz falsa. La silla donde me sentaba a contarles cuentos. Las fotos familiares colgadas en la pared. Los peluches en la cama. Todo era parte de un teatro armado para mí. El único espectador que no sabía que era una obra. Entonces llegó ese mensaje. No tenía remitente. No tenía firma. Solo decía, deberías hablar con Daniel. Me quedé mirando la pantalla del celular durante varios minutos. Ese nombre me sacudió. Daniel era un viejo amigo de mi esposa. Compañero de trabajo. De esos a los que ella juraba que ni en 1.000.000 de años pasaría algo. Siempre me cayó mal, aunque nunca lo dije. Demasiado sonriente. Demasiado disponible. La última vez que lo vi fue en el primer cumpleaños de mi hija. Después de eso, simplemente desapareció. Pasé 2 días reviviendo recuerdos. Momentos. Pequeños gestos que antes no parecían nada. Esa vez que los vi hablar bajito en la cocina. O cuando él se despidió de mi hija con un beso en la frente que me pareció demasiado íntimo para alguien casualmente invitado. Lo busqué. Lo encontré rápido. Perfil profesional, fotos de bodas, paisajes, retratos. Tenía una cuenta activa. Le escribí, soy el esposo de Clara. Necesito hablar contigo. Es urgente, me respondió a los 5 minutos. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Lo citamos en una cafetería discreta. Llevé conmigo la copia del ADN. No como amenaza. Como ancla. Porque sabía que si empezaba a dudar, tendría que recordarme que lo que estaba por hacer no era una locura. Cuando lo vi entrar, supe que él sí sabía. Tenía esa mirada de quien arrastra secretos. Se sentó frente a mí, incómodo. No pidió nada. Solo esperó. Clara murió hace un mes, le dije. Él bajó la mirada. Lo supe por Facebook. Lo siento mucho, de verdad. Antes de morir, me confesó que mis hijos no son míos. No reaccionó. Hice las pruebas. Es verdad, saqué el papel, lo dejé sobre la mesa. Él lo miró, sin tocarlo, y recibí un mensaje anónimo que decía que hablara contigo. Su mandíbula se tensó. No sé quién te escribió eso, dijo, sin convicción. Daniel, no te voy a golpear. No voy a gritar. Solo quiero saber la verdad. Silencio, y entonces, bajito, casi en un susurro. Fue una sola vez. Lo juro, ¿cuál de los dos es tuyo? No lo sé, respondió, sincero, quebrado. Nunca lo supe. Lo hablamos. Clara dijo que era mejor dejarlo así. Me pidió que me alejara. Que tú eras lo mejor para ellos. ¿Y aceptaste eso? Estaba enamorado de ella. Eso me golpeó más que cualquier otra cosa. No solo me mintió ella. No solo me usó. También hubo amor entre ellos. Silencioso, sucio, escondido, pero real. Me levanté. Gracias por decirme la verdad. Ya no hace falta que sigas escondido. Ellos no son mi responsabilidad. Pero quizás, por una vez en tu vida, sean la tuya. Me fui sin mirar atrás. No sé si lo volveré a ver. No sé si algún día decidirá hacerse cargo. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente a mis hijos. Los observé jugar. Sus risas eran tan genuinas. Tan inocentes. Pero ahora,
Cada vez que los miraba, no solo veía a Clara, veía a Daniel, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. No podía seguir fingiendo. No podía vivir con esos niños como si todo estuviera bien cuando, en realidad, lo único que veía cada día era la evidencia de la traición más profunda de mi vida. La decisión no fue impulsiva. Fue lenta. ¿Cansada? Como alguien que arrastra los pies hacia una puerta que sabe que, una vez cruzada, no se puede cerrar. Me senté con mi abogado. Le expliqué todo. El ADN, la confesión, la aparición del padre biológico. Le mostré mensajes. Él no me juzgó, pero fue honesto. Legalmente, puedes desvincularte. Pero va a ser un infierno, dijo. Especialmente si alguien lo hace público. Y alguien lo hizo, una semana después de notificar legalmente a mis suegros que iniciaba el trámite de renuncia a la paternidad. Mi suegra publicó una foto en Facebook, una imagen mía con los niños en el parque, con un texto por encima. Este hombre decidió abandonar a sus hijos después de que su esposa muriera. No todos los monstruos viven bajo la cama. Y el mundo estalló. Los comentarios llovieron como piedras. Padre basura, los niños no tienen la culpa, ojalá nunca te recuperes. Me etiquetaron en grupos, me amenazaron por mensaje privado, hasta me reconocieron en la calle. Una vecina del edificio le dijo a su hijo que no me hablara porque yo era peligroso. Intenté mantenerme firme. Silencioso. Me concentré en firmar cada documento, en seguir el proceso legal, pero ellos no paraban. Los suegros llamaban todos los días. Al principio con súplicas. Luego con insultos. Luego con amenazas legales. Me dijeron que lo que hacía era inhumano, que un verdadero hombre no abandona aunque le rompan el alma. Y entonces vino el golpe más bajo. Una nota anónima, dejada en mi buzón. Un recorte de periódico con la foto del accidente de mi esposa. Al reverso, una frase escrita a mano. Esto también es culpa tuya. Ahí me quebré. Fui al trabajo con los ojos hinchados, y mi jefe, que ya estaba incómodo con la atención mediática, me llamó a su oficina. Esto está afectando al equipo. No quiero echarte, pero quizás lo mejor es que te tomes un tiempo, o consideres buscar otra oportunidad. Me despidieron sin decirlo. Y no los culpo. Era como si llevara una marca invisible en la frente. Padre traidor. Intenté defenderme. Publiqué un comunicado breve. Dije que había razones personales, que no abandoné a nadie, que estaba pasando por algo muy doloroso. Pero no funcionó. No bastó. Nadie quiere escuchar explicaciones que contradigan una historia tan cómoda como el hombre que abandonó a sus hijos. Me recluí. Cerré redes. Cambié de número. Mi mundo se achicó hasta ser una habitación oscura con dos niños que me miraban con amor, sin saber que cada mirada suya era una daga. Y entonces, una noche, mientras los veía dormir, se me cruzó una idea horrible. ¿Y si simplemente desaparezco? Hice una maleta pequeña. Puse la carta de renuncia en la mesa. Cerré la puerta. Conduje hasta la salida de la ciudad. Casi no había tráfico. La carretera estaba tranquila. Puse música vieja. Canciones que solía escuchar con Clara. Lloré sin hacer ruido, pero no me fui. Paré en una estación de servicio. Me quedé ahí horas. Hasta que amaneció. Y volví porque no soy un cobarde. Porque si iba a irme, lo haría con la cabeza alta, no como un fugitivo. Y esa misma mañana, encendí el ordenador, abrí un documento en blanco, y escribí toda la verdad. No adorné nada. No suavicé. No intenté convencer a nadie. Simplemente conté los hechos. Desde la confesión de Clara antes de morir, pasando por las pruebas de ADN, la confirmación del engaño, la aparición de Daniel, y la presión brutal de mis suegros para que cuidara hijos que sabían que no eran míos. Incluí copias de los resultados, capturas de mensajes, citas del abogado. Todo. Fui meticuloso, no por rencor, sino por necesidad. Nadie me había querido escuchar. Tal vez si lo escribía, alguien lo haría. Publiqué el texto como un hilo largo en una red social. Cerré la computadora. Me serví un café. Me senté a esperar. No tenía idea de lo que estaba por venir. En menos de una hora, el post tenía cientos de interacciones. Para el final del día, miles. El algoritmo lo empujó hasta convertirse en tendencia. Y con eso, llegaron los ojos. Los del mundo. Al principio, hubo más odio. Gente diciendo que mentía. Que me inventé todo para justificar mi abandono. Que seguro falsifiqué los papeles. Que era otro hombre queriendo zafarse de su responsabilidad. Pero algo cambió al día siguiente. Otras voces empezaron a surgir. Hombres. Muchos. Algunos con historias parecidas, otros con miedo de estar viviendo la misma mentira. Madres solteras que entendían que criar no es solo firmar un papel. Personas que sabían lo que era construir una familia sobre una base podrida. Y entonces la marea cambió. Las críticas empezaron a ir hacia los suegros. ¿Por qué no cuidan ustedes a los niños si tanto les importan? ¿Por qué obligar a un hombre a criar hijos ajenos sin siquiera haberle dado la verdad? Alguien encontró la publicación de mi suegra. La desmenuzaron. La contrastaron con mis pruebas. La acusaron de manipular el duelo. De revictimizarme.
La gente empezó a atacarla con la misma furia con la que antes me atacaron a mí, y en medio de esa tormenta, vino el momento que partió mi alma en dos. Una tarde, tocaron la puerta. Abrí, era ella. Mi hija, tenía su mochila al hombro y el peluche viejo que le regalé cuando cumplió 3. Detrás, mi suegra, con la cara seca, enrojecida de rabia y derrota. ¿Podemos hablar?, me preguntó, con esa voz suave que me rompía más que cualquier insulto. Asentí. La dejé pasar, se sentó en el sofá. Miró alrededor como si la casa ya no le perteneciera. Como si todo le resultara extraño. ¿Por qué ya no estás con nosotros?, me preguntó, sin lágrimas. ¿Hice algo malo? Sentí como se me desgarraba algo dentro. No, mi amor. Nunca hiciste nada malo. Tú eres buena. Y valiente. Y dulce. Pero yo, no soy tu papá. Ella no entendía, pero tú me cuidabas. Me leías cuentos. Me dabas abrazos. ¿Eso no es de papá? Tragué saliva. Me arrodillé frente a ella. Lo hice porque te quiero. Pero no puedo seguir. Me siento mal. Estoy roto. Y no quiero darte solo pedazos de mí. Ella me abrazó. Se quedó ahí, con su manito en mi cuello. Silenciosa. Tibie, ¿vas a olvidarme?, me dijo, susurrando. Nunca. Nos despedimos esa tarde. La vi irse con su abuela, sin llorar. Solo confundida. Solo herida. Esa noche firmé el último papel. El que me desligaba para siempre. Y dormí. Por primera vez en meses, dormí sin pesadillas. Así empezó mi nueva vida. No mejor, no feliz, no limpia. Pero distinta. ¿Tranquila? Después de todo lo que había pasado, eso era un lujo. Vendí la casa. No quería seguir caminando entre fantasmas. Dejé la ciudad. Me mudé a un departamento pequeño en un barrio donde nadie me conociera, donde mi nombre no estuviera ligado a un escándalo familiar. Donde la gente no susurrara, ese es el que abandonó a los hijos o ese fue el que contó todo en internet. Conseguí trabajo en una agencia modesta. Nada espectacular. Pero me daba lo justo para vivir. No necesitaba más, volví a terapia. Por tercera vez. Esta vez con alguien que no intentaba decirme lo que debía sentir. Que no hablaba de lo correcto, sino de lo que me pesaba. Y yo hablaba. A veces mucho. A veces solo me sentaba en silencio, mirando el suelo. Pero estaba ahí. Sin mentirme. Sin disfrazar el dolor. Entendí algo en una de esas sesiones, algo que no me había atrevido a decir en voz alta. Yo también amaba a esos niños. De una forma torcida, incompleta, rota. Pero los amaba. Y por eso me fui. Porque no quería convertir ese amor en resentimiento. Porque cada vez que los miraba, veía el reflejo de una mujer que me mintió hasta el último segundo, y no era justo para ellos. No merecían crecer bajo el peso de esa sombra. Elegirme fue la decisión más solitaria que tomé en mi vida. Pero también la más honesta. Los días pasan más lentos ahora. Cocino para uno. Camino mucho. Leo. Escribo. A veces me cruzo con familias en la calle y me detengo unos segundos a ver cómo los niños corren, cómo los padres ríen. Me duele. Pero ya no me destruye. A Clara la sueño menos. Y cuando la sueño, ya no me pide perdón. Solo me mira. Triste. Como aceptando lo que nunca supo sostener. De vez en cuando me llega algún mensaje. Correos, sobre todo. Algunos insultos rezagados. Otros, agradecimientos. Gente que dice que mi historia los hizo hablar, actuar, detenerse a pensar. Hombres que se sintieron menos solos. Mujeres que entendieron que el abandono no siempre es cobardía. Que a veces es la única forma de detener la hemorragia emocional. Un día, llegó algo distinto. Una carta. Escrita a mano. Letras torpes. Ortografía imperfecta. Hola, papi. Estoy bien. Tengo un nuevo osito. No me olvido de ti. Te quiero. F, sin remitente. Sin dirección. La leí 10 veces. Luego la guardé en una caja, junto al dibujo que me había hecho aquel día en que me mostró una carita feliz con crayones. No respondí. No podía, pero sonreí. Por primera vez desde que todo se rompió, sonreí de verdad. Y en ese instante entendí que no todo está perdido. Que incluso en el abandono hay amor. Que a veces uno tiene que romperse para dejar de vivir una mentira. No soy un héroe. No soy un mártir. Tal vez sí fui el malo, pero elegirme a mí mismo fue lo que, finalmente, me salvó. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que te avise de nuevos vídeos del Edit. Darle un like y dejar tu comentario en la cajita de comentarios. Comparte el vídeo para que más personas se enteren de mis nuevos vídeos. Te lo agradecería mucho. Que tengan unos bonitos días, tardes o noches. Nos vemos en el próximo vídeo.